extremadamente culta, una persona llana, una persona que siempre es proactiva, que siempre está buscando formas diferentes de proceder dentro del ámbito de competencia que tiene. Es un profesional extremadamente capaz, ha sido ministro de la Corte Suprema, pero claro, en la situación en la que se encuentra, está obligado a tomar decisiones, en muchos casos, contra su propia voluntad. ¿Es tanto el nivel de presión política que tiene el Tribunal Supremo Electoral, Yo creo que Antonio? ya no hay presión política como tal. O ¿En sea, lo serio? más grave es que hay una presión a través de estos autos y sentencias constitucionales que entran en verdadera confrontación en lo que yo tengo que actuar, por ejemplo, ¿no? Hay un auto constitucional que suspende las elecciones en determinados departamentos, pero no suspende en los otros y deja abierta una posibilidad de que la elección sea fraccionada. Es un absurdo. Eso es un absurdo. O sea, lo que ocurre es lo siguiente, a ver, si nos ponemos a analizar un poco la dinámica de este proceso, y ayer conversábamos también con unos colegas suyos, este es un proceso electoral, fundamentalmente electoral, por tanto debe seguir reglas electorales, y eso está plenamente establecido en la Constitución y en las leyes que rigen eso. Entonces, a ver, mira, Ramón, y a mí me parece interesante hacer como ese análisis previo. Se hace una convocatoria 120 días antes de que se cumpla el mandato. ¿Quién hace la primera convocatoria? Hace la Asamblea. Y la Asamblea lo que hace es convocar a los ciudadanos a presentarse para optar ser elegidos en estas 4 instancias sujetas a un proceso público de elección ciudadana. 120 días antes. 25 días después, el Tribunal Supremo Electoral convoca esta elección. Entonces son 2 convocatorias las que existen ahí: a la preselección y a la elección. Ahora, la ley y la Constitución, sobre todo la Constitución y la ley, son tácitas. Un proceso electoral después de convocado no puede suspenderse. Y eso es lo que estamos en este momento. Van a ser año y medio, casi 2 después, que estamos con un proceso que está en ciernes. O sea, no se lo puede suspender porque hay que elegir, y en todo este trayecto se ha hecho toda una manipulación de diferente forma. Ahora, hay un proceso, y lo establece claramente la normativa, en los cuales las personas presentan sus candidaturas y se someten a un reglamento para la preselección. Dentro de todo este marco hay un proceso, hay un principio, perdón, no es un proceso, es un principio, que es el principio de preclusión. Correcto. Ese principio de preclusión es muy importante. Es tan importante que le da la tónica también para las certezas que deben ocurrir en este proceso. Yo entiendo que muchas de las acciones que se han presentado a estas salas constitucionales departamentales están originadas en las discrepancias de la evaluación de los postulantes a esta comisión de preselección, ¿no? Fundamentalmente. Y estas salas, y sobre todo el Tribunal Constitucional, se ha tomado todo el tiempo del mundo. Y ahora último empieza a tomar decisiones casi inmediatamente. Eso me da esa sensación de que cuando yo voy a un restaurante, ¿qué cosas yo voy a ser atrevido en esta comparación, indudablemente? Y yo respeto muchísimo las instituciones del Estado y respeto en esta institución particularmente el Tribunal Constitucional. Pero me asemeja esta situación a algo así. Voy a un restaurante y califico la calidad que tiene, pero también la rapidez de la atención que se tiene. En un principio, toda esta evaluación que se hizo tomaba muchísimo tiempo. Hoy es casi un proceso sumario y que va casi en consonancia con el proceso electoral que se lleva adelante. Y le genera a los actores, a la Asamblea por una parte, y sobre todo al órgano electoral y su Tribunal Supremo,
una inestabilidad, Correcto. pero terrible. Ya hay procesos inclusive de contratación administrativa que están en curso y que se tiene que llevar adelante. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, el Tribunal Constitucional, mejor dicho, el Tribunal Supremo Electoral, no hace la elección en los departamentos donde sí se la puede hacer, que como tú dices es una aberración? ¿Van a ser sancionados? Mm, ¿Qué pasa si las hace? claro. ¿Qué pasa si finalmente adopta la decisión de hacer en todo el país, llevar adelante lo que le manda la Constitución y la ley? Va a ser sancionado por no cumplir este auto constitucional. Entonces, no se puede actuar de manera responsable cuando se tiene esta coyuntura tan politizada y tan mediatizada. Y yo creo que esa es la verdadera espada de Damocles. Ahora, esta sala del Tribunal Constitucional, que está constituida por dos personas, que no es el pleno de este Tribunal Constitucional, ha definido parar un proceso, como lo paró antes. O sea, ¿qué responsabilidad se puede después demandar de ellos Sí. por haber hecho esta sensación de inestabilidad en un proceso electoral y sobre todo haber generado una desconfianza en el ciudadano tan terrible como la que ya venimos acumulada en esa instancia del Estado, ¿no? En la instancia judicial?